Muy buenas tardes en nombre de ACP y Petróleo y Gas Constructores. Le queremos dar la más cordial bienvenida al webinar Geología de Producción para Ingenieros. ¿Cómo lo vemos cuando somos ingenieros de otra disciplina? Cuya disertación será dirigida por la ingeniero Eliana Alvarado, cual tengo el honor de presentar por primera vez en un trabajo mancomunado, todo un honor. En cuanto a su experiencia, podemos hablar que el ingeniero Eliana Acevedo tiene una experiencia profesional de 26 años con un magíster en ingeniería de petróleo y especialidades en gestión de yacimiento y geoquímica, ingeniero y planificador de yacimientos con experiencia en caracterización y gestión de yacimiento, gerenciamiento en crudo extrapesado, planificador técnico en desempeños de planes de desarrollo, experiencia como coordinador UTRIN, vigilancia y monitoreo en actividades de perforación y actividades y monitoreo de operaciones. Profesor instructor a medio tiempo de yacimiento en la Escuela de Petróleo de la Facultad de Ingeniería en la UCB y posgrado Universidad Simón Bolívar. En cuanto a los trabajos desarrollados por la ingeniero Eliana, podemos incluir lo siguiente. Desde el año 96 hasta el 2012, como ingeniero y planificador de yacimientos Petrobras de Venezuela. En 2013, consultor y asesor independiente en cuanto a evaluación y caracterización dinámica del bloque Altair en la cuenca de los llanos colombianos. Del 2014 al 2016, UTRIN coordinador en Kion, Venezuela. Desde 2015 hasta la actualidad, profesor instructor medio tiempo de yacimiento, Escuela de Petróleo, Facultad de Ingeniería, UCB, y posgrado Universidad Simón Bolívar en cátedras de la siguiente: yacimiento 1, 2, 3 y 4, geología de producción, con más de 20 trabajos especiales de grado tutoriados, y del 2008 hasta la actualidad, como consultor y asesor presidente de Alvarado Consultores Profesionales Compañía Anónima, y desde 2022 hasta la actualidad, ingeniero de yacimiento senior en proyectos de documentación para el activo de la plataforma Ventana con la empresa Equinor Venezuela Sociedad Anónima. Ingeniero. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, por ahí vi en el chat que preguntaban quién era yo físicamente, entonces ahí encendí un poquito la cámara para los que no me conocen. Y bueno, por cuestiones de mejoría de transmisión, pues la voy a apagar y cuando requiera pues nuevamente la voy a encender entonces para que sea más digamos, chévere la interacción en los comentarios, en las preguntas. ¿Okay? Entonces, bueno, yo voy a detener un poquito mi cámara para mejorar un poco la participación. Entonces, chicos, bueno, muchas gracias a PIG, al ingeniero Javier, por tener esta iniciativa en conjunto. Para mí también es un honor trabajar, digamos, o comenzar esta serie de webinars y posteriores, digamos, trabajos que podamos desarrollar juntos desde el punto de vista académico también y profesional. Ambos, como representantes de cada compañía, pues somos académicos. La universidad en nosotros como para ir en ese servicio y colaborar con los estudiantes en las diferentes carreras, tanto de geociencia como la ingeniería de petróleo, que como ya sabemos podemos desarrollarnos en diferentes especialidades. ¿Okay? Entonces, un poco la idea de esta charla parte de una materia que tuve la oportunidad de dar en la universidad y que siempre sigue abierta como una materia electiva para cualquier ingeniero digamos, de las especialidades de geociencias, ya sea geólogos, geofísicos, y de la parte más
digamos, relacionada a nuestra carrera, más a ingenieros de petróleo, pero que han tenido diferentes, digamos, ya desempeños. Entonces, digamos que es otro punto de vista de cómo esas otras especialidades vemos, digamos, la geología. Y la geología de producción ya les voy a mostrar en una pequeña que tengo para ustedes, en qué consiste, ¿no? De que por lo menos cuál era el objetivo a impartir digamos, con este título de geología de producción. Porque si nos ponemos del lado más de geociencias, vamos a ver lo mismo, pero con muchas cosas más específicas, más de desarrollo geológico. Y la idea es que como nosotros cuando estamos del otro lado miramos esas actividades y cómo las podemos seguir relacionando con las nuestras, ¿no? Con la parte de yacimientos, la parte de servicio a pozo, de perforación, de planificación, y de las otras, digamos, otras disciplinas que se van también integrando. Entonces, adelante, Javier, para ver un poco el contenido. El contenido, bueno, un poquito la introducción, y vamos a pasear en estas tres, digamos, puntos que son las geociencias, la ingeniería de yacimientos y la planificación. Fíjense que el paseo es por todo, y ya les voy a enseñar ¿por qué llegamos hasta planificación? Se dirán, bueno, pero ¿por qué llegamos hasta allá tan lejos si lo que estamos hablando es de geología? Bueno, esa es la idea de esta charla, ¿no? Cómo podemos llevar todos estos conocimientos para su utilidad hasta una de las fases integradoras digamos, de un activo, ¿ok? Entonces, adelante, Javier. Yo quería comenzar esta introducción con, con estas láminas de reservas. Y ahí explico un poco el diferenciar este tema de geología de producción para ingenieros. ¿Por qué? Para que nunca se nos olvide que nuestro objetivo siempre son las reservas. Y fíjense, ¿qué observan ustedes en este mapa? ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué es lo que nos ha enseñado digamos, digamos, las últimas décadas? ¿Qué ha cambiado? Digamos que ha cambiado el hecho de que tengamos oportunidad de ver una redistribución, adelante, una redistribución de esas reservas, ¿verdad? Como por ejemplo Venezuela. Podemos ver también, podemos diferenciar los tamaños de los países, las ubicaciones, y sin embargo, unas podrían estar relacionadas con su tamaño de país y con la volumetría, pero otras no. Entonces, la idea de comenzar por aquí es que hay que tenerla como el gusanito, ¿verdad? Decir, bueno, pero ¿por qué eso? ¿Qué tiene que ver desde lo más inicial, que es el estudio de la cuenca, el estudio de la distribución, el que estos mapas sean tan dinámicos y que cambien y se certifiquen esas reservas? Adelante. Entonces, fíjense, no solamente pasa con eso, también pasa con la producción, los mayores productores también. Y eso va relacionado con lo que se descubre, lo que se considera como un recurso, y después de ese recurso puede llegar a ser una reserva que finalmente va a tener una estrategia de explotación. Entonces este cuadro también es dinámico. Adelante. También lo podemos ver como mapamundi, ¿verdad? Y ese mapamundi lo que nos va a decir es justamente, bueno, mira, podemos como visualizar, ok, mira, aquí los productores están ubicados aquí, indistintamente que haya diferentes agrupaciones que los tengan, digamos, clasificados, pero yo no me olvido de las reservas, ¿sí? No me olvido del origen, de esa volumetría. Y empiezo a indagar, bueno, pero ya va, yo quiero saber si el tamaño
la distribución de esa producción está asociada a esa reserva, y esa reserva está asociada al sitio donde se encontró, qué ambiente se tuvo presente en esa zona, en esa localización, para haberme generado esa reserva. Y por ahí empezó, digamos, el pensar un poquito más allá de solamente del descubrimiento para adelante, sino buscar la relación que hay con la actualidad. Adelante. Así también pasa con, por ejemplo, con las reservas de shale oil y de shale gas, que hasta hace mucho solamente hubiésemos podido tener una referencia de que son las rocas que por excelencia han generado todos los hidrocarburos, que en el primer mapa para ciertos países se mostraron, ¿verdad? Y que no quiero ser excluyente, pero digamos que para el mismo ejemplo de la primera lámina de la introducción. ¿Okay? Igualmente pasa con el gas. Adelante. O sea, si nosotros podemos ir mapeando y ubicando esas reservas, ya sean reservas convencionales o no convencionales, en un mapa mundi, vamos a poder ir indagando más allá de lo que ya se sabe que es una reserva o un yacimiento convencional o no convencional, qué relación tiene con su pasado, qué relación tiene con su génesis, ¿verdad? Adelante. Entonces, yo lo que hice fue tomar, que es lo que les muestro acá, el concepto, el objetivo que tenía la materia, ¿sí? Que si bien lo ven ahí, era básicamente lo que se esperaba, construir modelos geológicos de un yacimiento, incluyendo modelos sedimentológicos. Y yo decía, bueno, pero no puede ser todo así tan encerradito. Pudiera, digamos, abarcar un poquito más. Adelante. Entonces, eso me refería a que yo solamente tenía que, digamos, proponerle a los estudiantes, bueno, basado en la interpretación de los mapas que obteníamos de esos modelos sedimentológicos, pero sin ir mucho más allá, sino solamente, bueno, mira, esto se construye así y este es el resultado. Entonces yo dije, no, vamos a proponer algo nuevo y más completo. Adelante. Entonces surgió la idea de hacer este recorrido, que si bien para algunos conocedores ya van a ver que este círculo es de Reservoir Management. Entonces yo lo que hice fue adaptarlo para esta materia. Entonces, al principio, pues obviamente vamos a tener, por supuesto, la exploración, vamos a cumplir con el objetivo inicial de la materia, que es establecer modelos sedimentológicos, la estratigrafía. Incluimos algo de geofísica. ¿Por qué? Porque a través de la sísmica podemos darnos a conocer y entender el por qué las fallas, las estructuras, verlo en un mapa, trabajar un poquito esos datos en forma de atributos sísmicos para poder caracterizar posteriormente el yacimiento, la geoquímica a través del sistema petrolero, llega el momento de la perforación, tenemos primeros datos para hacer nuestra evaluación petrofísica, adelante, y generamos un modelo robusto, ¿verdad? Que nos va a permitir, pues, proponer un desarrollo que va a ir siendo dinámico también, pero que al principio basa de esa información. Tenemos oportunidad también de hacer un poco de geomecánica, ver el tema de esfuerzos, la fragilidad, para, digamos, caracterizar digamos, crecimientos desde ese punto de vista. Volvemos con el plan de perforación, empezamos a hacer nuestro plan, empezamos a tener más datos para caracterizar yacimientos y empezamos con esos datos recolectados a completar, ¿no? A completar los pozos de acuerdo a las prioridades que se tengan del potencial. Adelante. Y ahí tenemos nuestro modelo estático. Ahí sí ya pasamos de un modelo un poquito más robusto a un modelo estático donde nos damos la tarea de calcular la volumetría, hacemos una primera estimación de reservas y hacemos un pequeño plan de desarrollo que va a estar sujeto a esta información hasta un cierto punto del desarrollo. Adelante. Y después vamos a tener
el complemento, que es, vamos a decir, la parte ya del resto de la curva de un yacimiento, que vamos a estimar su potencial, vamos a hacer pruebas de producción y presión, vamos a mejorar nuestras estimaciones de producción y de los pronósticos de producción. Comienzan las segundas fases en los pozos de ser trabajados, con servicios a pozos, workover, optimizamos, y todo ese, digamos, todo ese conocimiento adelante nos va a permitir establecer un modelo dinámico que ya, digamos, va a darnos más entendimiento e integrar todo lo que ya el recorrido tenemos. Y después vamos a cerrar con la parte de planificación, que ahí, bueno, vamos a dar la tarea de ver cuál es la mejor opción que tiene ese yacimiento. Adelante. Si seguimos la continuidad operativa, si da opciones para nuevas perforaciones, si tenemos que ir a buscar más, a mejorar la energía de los yacimientos a través de una reparación secundaria y terciaria, o cualquier otro tipo de mejoramiento, digamos, de crudo. Entonces, planteamos nuestro plan y esto es dinámico, porque tal vez no vamos tanto ya a la parte de exploración, pero sí de la parte de planificación podemos volver al modelo estático, al modelo dinámico y hacer ese ciclo nuevamente. Adelante. Entonces yo quise plantear para esta materia todo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo comenzamos a ver? Bueno, con lo más elemental que tiene esta materia para darle a los estudiantes, que es con los ambientes sedimentarios. Y antes de hablar de los ambientes sedimentarios, pues por lo menos explicarles cuáles son los procesos sedimentarios que están detrás de la generación de todos esos modelos o ambientes sedimentarios que tenemos adelante en la siguiente figura, en donde, perdón, un poquito atrás, disculpa que me estaba viendo disculpa ahí, Javier, gracias. En donde vemos, ¿verdad?, que los principales modelos, los principales ambientes, que son los continentales, los transicionales y los marinos. ¿Qué es lo importante de esto? Más allá de tener la clasificación, la sensibilidad de cómo esos procesos sedimentarios van determinando finalmente en un ambiente muy específico, que nosotros como ingenieros vamos a trabajar con un modelo que va a tratar de reproducir esa visión que tuvieron esos sedimentos al depositarse para un cierto nivel, ¿cierto? Entonces, la ubicación de los pozos va a estar relacionada, digamos, con la ubicación que pueda tener ese ambiente que predomine de acuerdo a nuestro modelo. Adelante. Entonces, tenemos varias escalas, ¿verdad? Dentro de lo que es la obtención de los datos, en esa etapa exploratoria, pues tenemos datos tomados de núcleos, datos de muestras de pared, que nos permiten a diferentes escalas conocer mucho más a fondo de qué es lo que es característico de ese ambiente. ¿Ok? Visualizado en el pozo que ha sido perforado, en esa ubicación. Por eso, digamos que el concepto de fases que tenemos acá, en este caso serían fases de observables, ¿verdad? Pero básicamente son características que nos vamos a permitir tener presentes y que van a ser, digamos, tipificar ese sedimento o, digamos, ese ambiente de acuerdo a su ubicación. Y la construcción o el entendimiento de todas esas fases y las diferentes tipos de fases que podamos observar y definir, pues nos va a ayudar a ir afinando ese modelo sedimentario. Adelante. Okay. Y de ahí, adelante. Ajá. De ahí, nosotros tenemos también la oportunidad de tener la interpretación de ese concepto de fase a través de los registros de los perfiles de pozo, con las diferentes curvas que se obtienen en esta etapa de registros de información, que no es más que también la litología y también de fluidos, ¿no? Así como de otras propiedades
que de forma indirecta se estima, como por ejemplo la porosidad. Pero de las curvas que, por ejemplo, siguen este concepto, digamos, de ambiente o de ambiente sedimentario, están las curvas de gamma ray o de potencial espontáneo, que básicamente nos dan una idea o nos ayudan a asociar esa forma a un ambiente. Adelante. Nos da, aparte de eso, nos puede dar una idea de granulometría, de efecto de arcillosidad, de ver qué es yacimiento y qué no, qué es arena y qué no es arena. Y, por supuesto, la carga o el nivel de energía que estuvo presente en la depositación de toda esa columna. Adelante. Y entonces, bueno, ustedes en la literatura también habrán podido estar, digamos, relacionados con esta tipificación de estas fases. Que si bien las podemos, digamos, a grosso modo resumir en estas cinco formas que se pueden ser observadas en el registro gamma ray o SP, que son, por ejemplo, cuando la característica es en forma cilíndrica, que es lo que está más hacia su izquierda, cuando tiene efecto de embudo, de campana, cuando es simétrica y cuando es de tipo que parece como un serrucho, ¿verdad? Fíjense que ahí están términos hacia la parte de abajo, digamos, donde termina o donde comienza la fase, tienen una información, es muy útil que les dice la energía y cómo esa fase iba en avance o en retroceso. Y les asocia qué tipos de ambientes sedimentarios pudieran estar asociados cuando nosotros vemos esas características en el registro de gamma ray o SP que nos proporcionan los registros de pozos. ¿Ok? Entonces, con esa información que ya está, digamos, es típica y ha sido, digamos, bastante, digamos, estudiada, podemos entonces ir viendo nuestros pozos, nuestros diferentes pozos, y ya lo van a ver adelante, en la siguiente lámina, van a ver que esta característica la vamos a ver a escalas también. Una escala regional, que sería a nivel de la cuenca, está la figura que está hacia su derecha superior, y a la escala de yacimiento, que es digamos, la contraparte, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder asociar esos niveles de energía en un ciclo mucho mayor, pero también lo podemos ubicar en un ciclo mucho más corto a nivel de yacimiento. ¿Para qué es importante esto? Para no olvidarnos que nuestro yacimiento forma parte de un mundo mucho más grande, ¿sí? Que nos habla sobre la historia de depositación de todos esos sedimentos. Y hacia su lado izquierdo ustedes tienen, digamos, un complemento ya bien asociado bien esquemático, pues a las configuraciones de diferentes ambientes sedimentarios, en donde pudiésemos ayudarnos dependiendo de la ubicación del pozo, en el ambiente a la cual ya se está perfilando que ocurren estos eventos, pues si tenemos pozos en diferentes posiciones, pero dentro del mismo ambiente, pues podemos ir diciendo, bueno, yo quiero un desarrollo más para este lado, que en vez de para del lado, digamos, izquierdo, que del lado derecho, pues, por ejemplo, ¿no? Para el caso de lo que es la configuración, la superior. Adelante. También nosotros tenemos la oportunidad de asociar, seguir trabajando con lo que es observable, ¿sí? Y si tenemos la relación entre lo que es perfil y lo que ha sido ya recolectado inicialmente en forma de núcleos, la visualización, la observación es muy importante para entender, porque no solamente es el color, no solamente es el grano, no es solamente es eso, sino también lo que podemos observar en cuanto a estructuras sedimentarias, en cuanto a fósiles, si están presentes o no, y ayudarnos, ¿verdad?,
para volver otra vez a nuestro esquema de ambiente sedimentario que se va a proponer. ¿Ok? Adelante. Entonces, fíjense, resumiendo, un modelo cementológico tiene mucho trabajo, digamos, detrás de esto algo sencillo. Podemos tener una fase de estudios previos por analogía, apoyarnos en mapas, toda la información recolectada, ya sea en forma visible o de registros, van complementando y haciendo más robusto ese modelo, hasta que podemos proponer construcción de mapas de esas fases por los diferentes niveles, ya sea de nivel de yacimiento o que es el que en nuestro caso es el que vamos a preferir estar, digamos, viendo para poder relacionarlo con otros comportamientos que vamos a ver más adelante. Ok, adelante. Entonces, bueno, llega también la etapa de la geofísica, ¿sí? Todos sabemos que los que son cursantes de geofísica o los geólogos que les gusta la parte de estructura y que tienen que hacer relaciones pozosísmicas, pues saben que la sísmica abarca, digamos, considera una toma de datos mucho más amplia que la de un pozo. Y que la podemos, digamos, considerar desde la etapa de exploración hasta la etapa de yacimiento. Tenemos métodos geofísicos que dependiendo del diseño de lo que nosotros queremos alcanzar ver en el subsuelo, pues se define digamos, ese diseño para el objetivo a cumplir, ya sea si vamos a diseñar para una sísmica 2D, que es un poquito más regional que una sísmica 3D. También tenemos la opción mucho después de estar en la etapa de yacimiento, la sísmica 4D, que ya nos involucra un poquito más de poder relacionar cómo ha cambiado, digamos, a través de la producción de los yacimientos o de la inyección de ciertos, digamos, fluidos al yacimiento que nos permiten ver, monitorear los cambios que se pueden ver en el subsuelo. ¿Ok? Adelante. Sabemos que en esta etapa, bueno, digamos, para que los chicos tengan una idea y también los ingenieros, que la sísmica tiene también su diseño, ¿verdad? Tiene la geofísica, podemos tener a quienes les gusta la etapa, ¿puedes volver atrás a una, por favor? La etapa de la adquisición, la etapa del procesamiento y pues la etapa de interpretación, que es lo que normalmente nosotros estamos más relacionados en nuestra carrera, pues cuando ya vemos al geofísico interpretando. Pero el geofísico también diseña de acuerdo al objetivo que tenemos en el subsuelo cumplir. Adelante. Esa unidad pues que vemos en el, digamos, como que el intérprete, adelante Javier, que vemos que el intérprete está tratando de correlacionar y relacionar digamos, con todo lo que significa hacer la interpretación, su unidad se llama o está referida a la traza sísmica, ¿sí? Y realmente esa traza sísmica es lo que nosotros vamos viendo después de un procesamiento, digamos, con ciertos criterios matemáticos, pues vamos viendo como resultados como la figura que tenemos a su derecha, que vamos viendo esas trazas y esas trazas pues van a ir cumpliendo de acuerdo a la profundidad, que inicialmente no lo están en tiempo, en velocidad, y pero vamos a ir viendo qué cosas nos va diciendo el subsuelo de acuerdo a la respuesta de reflexión que se ha dado. Adelante. Y nosotros pues lo que vemos, podemos ver, así como hacia su izquierda acá, vamos a ver esas trazas convertidas en esto, que es lo que normalmente nosotros vemos que el geofísico siempre ve.
y él va a poder interpretar sus fallas, va a seguir horizontes que tienen una razón de ser geológica o de depositación, ¿verdad? Y ahí se unifica con el ambiente sedimentario y podemos, una vez identificado algún horizonte que tenga un patrón o una respuesta geológica, podemos hacer atributos sísmicos de los cuales los podemos relacionar con la litología. Y esos atributos no es más que una información pues que podemos obtener de la onda que se ha recolectado a través de sus diferentes características, por ejemplo la amplitud, la frecuencia, y vamos viendo, por ejemplo, qué relación tenga con la litología o con los fluidos también. Adelante. Para hacer ese proceso de llevar esos datos de trazas, ¿cierto? Que es a una escala mucho mayor a lo que nosotros ya tenemos en el pozo, pues hay que hacer una correlación. Hay que correlacionar primero en tiempo y después en profundidad a través de la relación pozo-sísmica, o lo que sería a través de la obtención de un registro vertical de sísmico, que es el que nos va a poder dar la reproducción de esa traza, pero desde el punto de vista puntual en el pozo, y vamos a poder convertir los datos que están dados de una unidad a la unidad que nosotros queremos, digamos, finalmente correlacionar con el pozo que vimos en el pozo, que es la profundidad. ¿Okay? Adelante. Entonces, eso por un lado. Cuando nosotros tenemos esa información, también que vamos, ¿verdad? Armando nuestra cuenca o nuestro espacio donde todos esos sedimentos estuvieron por muchos millones de años siendo depositados bajo diferentes ambientes sedimentarios que pudieran ser cíclicos, ¿verdad? De acuerdo al movimiento digamos, de quienes transportaban esos sedimentos, como son los ríos y los mares, ¿verdad? Tenemos que hacer como una revisión histórica de todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer, esa reconstrucción lo podemos hacer a través del sistema petrolero. Adelante, que básicamente tiene elementos y procesos. Esos elementos son el tipo de roca, la roca que genera, la roca fuente o roca madre, que también la conocemos así, la roca yacimiento o la roca sobrecarga y la roca sello, ¿ok? Y dentro de los procesos pues está lo que es normal, la formación de la trampa, el momento en que esa roca fuente genera, adelante Javier, en que esa roca fuente genera esos hidrocarburos, cómo ellos migran, en qué tiempo lo hacen y finalmente hacia la roca de yacimiento hasta donde llega esa acumulación. Adelante. Entonces, fíjense, nosotros tenemos dentro de esa reconstrucción, siempre basamos en nuestra geología y el sistema petrolero a través digamos, de la información geoquímica que vamos ahí aportando. De ahí hacemos y reconstruimos esa historia de la cuenca. Luego, un tiempo más tarde, hacemos la evaluación del fluido, ¿verdad? Que fue lo que llegó al yacimiento o lo que salió de la roca fuente, ¿cierto? Y empezamos posteriormente a asociar con parámetros de los fluidos como el API, la viscosidad, la relación gas-petróleo, con la calidad del crudo generado, si hubo variación de ese crudo que se generó en la roca fuente al crudo que terminó estando acumulado en los yacimientos, por ejemplo, y si no, como lo hemos visto en las últimas décadas, bueno, calcular nuevamente el potencial que tienen esas rocas generadoras. Dice que en esa figura que está ahí, es una columna estratigráfica de la cuenca neuquina, en donde podemos ver, digamos, esquemáticamente las fases, tenemos registros de fluidos y vemos que ya está interpretado los intervalos que han sido en edad, en era, y que son los, digamos, responsables de haber generado hidrocarburos.
¿Qué me gustó a mí de esta fotografía o de esta figura? Que tenemos la relación entre los principales yacimientos y la reserva. ¿Ves? O sea, nosotros estamos integrando todo lo que ya nos ha aportado la geología, la geofísica y la geoquímica, los estamos relacionando con la volumetría. Y eso nos da un inicio de ver, analizar y entender la cuenca. Ver que la cuenca es mucho potencial, entender por qué la cuenca generó tanto hidrocarburo, la roca madre generó tanto hidrocarburo, que la cuenca tiene muchos yacimientos y todos tienen hidrocarburos, digamos, disponibles, ¿verdad? Adelante. Aquí ya traigo un ejemplo para que vean los chicos cómo uno puede hacer ese ejercicio con la cuenca oriental de Venezuela. Fíjense que tienen ahí una columna que es muy conocida por todos, que la pueden obtener de la bibliografía. Y lo importante de ahí, adelante, es que ahí ustedes pueden hacer eso mismo. Pueden colocar la información de la roca madre, la roca fuente y los principales yacimientos. Y pueden ver en qué edad se encuentran los yacimientos más importantes y asociarlo con su sistema petrolífero. Y hacer cuentas si el sistema petrolífero es un sistema petrolífero completo, convencional, y pueden ir viendo que a los diferentes tiempos, esa columna estratigráfica que tuvo un timing para que todo pudiera ser, digamos, posible, pues. ¿Qué es lo que yo llamo posible? Tener esa cuenca con todo, como ustedes ya saben, con todo petrolífera tan importante como es la cuenca oriental. Adelante. Adelante. Entonces, bueno, llegamos a la otra etapa que me anticipé un poquito con el tema de la interpretación de la fase, pero no quería dejar de mencionar la ingeniería petrofísica, ¿sí? Que muchas veces nosotros decimos, bueno, lo que me interesa es que me digan la porosidad, la saturación, pero no nos involucramos, no queremos saber, y si queremos, pues nos hacemos los locos un poquito. ¿Cómo llegamos a ese modelo? ¿Sí? ¿Qué significan los registros eléctricos y cómo convertimos eso en un modelo petrofísico? Y toda la experiencia, todo el modelaje, toda la investigación que hay para dar un modelo petrofísico adecuado a esos yacimientos, que a su vez esos yacimientos forman parte de una columna estratigráfica que forma parte de una cuenca y tiene una historia. ¿Ok? Más allá de que nosotros sepamos que nos van a dar valores, estimaciones de propiedades de porosidad, volumen de arcilla, saturación de agua, poder hacer relaciones con los núcleos, muestras de pared, pero también podemos hacer correlaciones, no solamente con estos parámetros, sino con las otras disciplinas. Podemos integrar estos parámetros indirectos que provienen de la geoquímica, como por ejemplo el porcentaje de carbono orgánico total, si lo tenemos estimado de una forma indirecta, pero si lo tenemos estimado a través del análisis de pirólisis, que es propio de a las rocas, por ejemplo, podemos poner en profundidad y ver, digamos, el potencial de esa roca madre. Igualmente con la geomecánica, con la fragilidad, ¿verdad? Ver cómo varía la fragilidad, más allá de que podamos saber que si se mueven para las arenas es una cosa, para las lutitas es otra. Pero es una buena interpretación el poder integrar. Adelante. Entonces, fíjense, yo les estoy aquí un ejemplo, dos ejemplitos que para los petrofísicos, para los biólogos que les gusta o tienen en su haber a cargo hacer la petrofísica, otros serán ingenieros de yacimiento que también, o ingenieros de petróleo que fueron formados para hacer petrofísica, saben que, digamos, la interpretación a veces no es muy sencilla, porque no todo es así tan bonito como lo mostré yo antes, ¿cierto? Nos vamos a encontrar a veces con dificultades, pero lo importante es que logremos tener un buen respaldo y poder hacer nuestra interpretación desde la fase para ir viendo el ambiente sedimentario
que vamos a ir identificando por lo menos verticalmente o en profundidad para poder ir entendiendo más adelante cosas, ¿ok? Fíjense que podemos ver interpretaciones ya realizadas de porosidad, entonces esto nos va a ayudar más adelante para los futuros trabajos de rehabilitación o de servicio a pozo o de cambios de zona que queramos, digamos, realizar en ese pozo cuando ya tenemos, digamos, una intervención que realizar, por ejemplo. Adelante. Lo otro que es también muy conocido por nosotros son esas correlaciones de porosidad y permeabilidad, digamos, esas relaciones también a través de algo mucho más microscópico que son los diámetros de poro. Podemos ver relaciones de cómo es ese comportamiento con la litología que tenemos, y si estamos en ambientes más de yacimiento, como areniscas o carbonatos, o tenemos más, digamos, relaciones más hacia el otro tipo de litologías, como son las lutitas. Y de esas lutitas, quienes son sellos, que de repente nuestro interés no solamente es su participación en el sistema petrolero, pero si tienen alguna importancia para nosotros, como por ejemplo que es una roca fuente, pues podemos indagar un poquito en cuanto a esa distribución que ellas pudieran mostrar. Adelante. De igual manera, nosotros podemos seguir haciendo correlaciones con otras disciplinas, con bioquímica, por ejemplo, si nosotros queremos hacer relaciones de porosidad orgánica, ahí estamos teniendo una parte específica de la geología, para ver la relación que tiene este tipo de porosidad con el carbono orgánico total, por ejemplo, y ver si tiene alguna relación con digamos, con la ventana de generación que tenga esa roca generadora, digamos, en la actualidad. Adelante. También nosotros podemos seguir aplicando los métodos con ciertos ajustes, digamos, de la petrofísica, digamos, para la interpretación de esos modelos petrofísicos, pero asociados ya no tanto a las arenicas. También podemos hacerlo en yacimientos no convencionales, como son aquellos que están relacionados más con las rocas madres o las rocas generadoras, para decirlo así, que pueden tener una litología, digamos, con un alto porcentaje lutítico, de lutitas o de caliza. Podemos asociarlo con su querógeno, con la calidad que, digamos, que nos va a dar la calidad, el origen de la calidad de esos hidrocarburos, el potencial con el carbono orgánico total y con el hecho de saber si tenemos, qué tipo de hidrocarburo tenemos con su madurez termal. También con propiedades geomecánicas, como son el módulo de plasticidad, índice de fragilidad, o sea, que nosotros podemos seguir haciendo uso de ir sumando a toda nuestra interpretación, ir sumando. A la hora de la petrofísica le vamos a ir sumando otras disciplinas que también van a seguir estando asociadas a la primera parte, ¿verdad? A la parte sedimentaria. Adelante. Este es el mismo ejemplo que tenemos, que les mostré hace un ratito, en donde nosotros podemos, al modelo, digamos, a los registros, podemos hacerle a lo que hacemos de las interpretaciones, podemos ponerlo en formato de curva también y ver intervalos en profundidad, ver cuál es el comportamiento y sacar pues deducciones importantes para la hora de hacer estimulaciones hidráulicas, por ejemplo, como sería este caso. Adelante. Este es otro ejemplo mucho más sencillo, en donde tenemos una interpretación en un registro de facies. Tenemos la oportunidad de tener algo de observación a través del color de muestras de pared, en donde podíamos asociar, fíjense que si hay una diferencia en los colores de esas arenas y tenían relación con el ambiente que, digamos, va describiendo toda esa columna estratigráfica. Y hacia el otro lado, hacia su derecha, tenemos el mismo registro, pero asociado al carbono orgánico total y a la materia orgánica extraída, que son datos netamente geoquímicos. Adelante.
Este es algo que voy a estar trabajando próximamente y que, bueno, los invito a todos a tener esas curiosidades en nuestras cuencas, ¿no? Y tiene que ver con la parte de fluido. Adelante. No solamente pretendamos tener, digamos, toda esta caracterización. Ahora seguimos con la integración de información, pero ahora de fluidos. Entender un poco, ¿verdad? Esos tres campos que tenemos ahí, sin hacer mención más de lo que ustedes visualmente pueden ver en la lámina. Hacer una relación de su columna estratigráfica, cómo varía. Fíjense que las arenas no están todas presentes, ¿verdad? Eso para mí fue bastante importante saberlo, a pesar de que estamos, la cuenca, digamos, hacia este lado, estamos en la misma formación, pues no tenemos las mismas arenas. Y eso para mí fue bastante revelador, digamos, sobre todo hacia la zona última o sur, pues, de los estados Anzoátegui, con frontera y con Guarí. Pero fíjense, la distribución de fluidos también tiene algo que ver. Y ahí ya empieza a relacionarse la migración, ahí empieza a relacionarse qué varió de cuando se generó el fluido en la roca madre, que en este caso de Oriente Esquerecual, en su mayoría, que cambió cuando ya la tenemos en los yacimientos. Aquí hay una variación importante en estos tres campos de fluido, de la densidad API, de la viscosidad sobre todo. ¿Qué varió? ¿Qué hizo que variara? ¿Qué fenómeno? ¿Qué proceso? Entonces, toda esa integración nos permite ir relacionando, digamos, toda la historia. Adelante. Y bueno, llegamos a nuestra etapa, pues, a lo que podríamos estar un poco más relacionados, que es, ok, ¿cómo voy a hacer yo con toda esa información para caracterizar yacimiento? Bueno, como se los dije en una de las primeras láminas, yo de un modelo robusto paso a un modelo estático y cuando tenga un poquito más de información, pues me animo a hacer un modelo dinámico para entender, digamos, el yacimiento. Y eso me va a permitir conocer la potencialidad de cada uno de yacimientos. ¿Para qué? Bueno, primeramente pues para saber el rendimiento de los pozos y que en el tiempo yo pueda hacer diagnóstico, monitoreo, pueda mejorar hasta cuándo ese pozo va a producir o esa arena va a producir. Puedo hacer soporte de mi actividad posterior a un pozo si le voy a hacer un trabajo adicional. Puedo calcular mi volumen original en sitio a través de, en este caso, pues el POES. Puedo deducir a través de un balance de materiales el mecanismo de producción predominante y por ende calcular mi factor de recobro. Adelante. ¿Cómo hago eso? Bueno, miren, desde el principio, desde que yo aprendí a ver las fases y hacerlo por pozo, integrando todo, pues yo empiezo a modelar, ¿verdad? A distribuir. Y para eso hay muchas técnicas que nos permiten ayudar a esa distribución. Y después que yo hago esa distribución sedimentológica, ¿verdad? A través del modelo de fases, pues yo le asigno a cada fase algo cuantitativo, que sería en este caso los valores de porosidad y permeabilidad. Si tengo la oportunidad de relacionar alguno de estos anteriores con un atributo sísmico, pues voy a poder ver también cosas que pudieron haber estado asociadas al ambiente de sedimentación para poder hacer mi modelaje de yacimiento. Adelante. Así, pues, ya yo teniendo esa información, puedo completar el resto con el modelado dinámico, que no es solamente simular. El modelado dinámico comienza desde todo esto, analizar las pruebas de presión, producción, validar fluidos a través del PVT, conocer la viscosidad, ver que, digamos, con la geoquímica, con datos SARA, para saber digamos, la composición de esos crudos. Hago un balance de materiales inicialmente para afianzar qué mecanismo de producción predominante en el yacimiento. Después me animo a utilizar otros métodos como el de declinación de curvas de producción para, digamos, para tipificar comportamientos y luego predecir. Y bueno,
lo anhelado pues es hacer una simulación numérica que ya con toda la información anterior pues yo me animo a hacer mi cotejo histórico y hacer mis pronósticos para mis planes de desarrollo. Adelante. Esa potencialidad que me va a ayudar, bueno, yo siempre me tengo que apoyar de lo que ya tengo, de lo que yo puedo cuantificar ya, hacer uso para seguir calculando de mis propiedades físicas. La historia de producción, la historia de presiones, que siempre por sí solas ellas hablan y siempre nos dicen que los fluidos se comportan siempre, digamos, de acuerdo al mecanismo de producción, siempre son típicos de comportarse de alguna manera muy característica. Factor de recobro inicial, el final, si yo he tenido alguna desviación o estoy rumbo digamos, a completar digamos, mi estimación y pues mi cálculo de reserva. Adelante. Entonces, fíjense, con el POES, para los que, digamos, no tienen a los chicos que puedan estar aquí conectados, es el petróleo original en sitio y esta ecuación que está aquí es una ecuación volumétrica. Pero fíjense, es una ecuación volumétrica que me relaciona todo lo que yo he visto. Entre el área y el espesor, yo puedo asociar mi ambiente sedimentario, ¿verdad? Porque yo voy a ver mi mapa y yo voy a tratar de asociar eso que ya vi, que ya interpreté con el ambiente sedimentario en mi yacimiento. Entonces yo voy a tener mi área y mi espesor. De la evaluación petrofísica obtengo mi porosidad y mi saturación de agua. Y de la validación de los fluidos a través del PVT, pues obtengo el beta OI, que es el factor volumétrico de formación. Y así, fíjense que una ecuación muy sencillita, que es una ecuación volumétrica, pues estoy relacionando todo lo que ya estudié anteriormente. Después puedo hacer un balance de materiales para ir confirmando esa volumetría inicial y después, bueno, le pongo la simulación de yacimientos para digamos, ver qué tanto de ese POES es el que se contacta con el dinamismo, con la producción. Adelante. Aquí tienen también una, seguramente es muy conocida por todos, una curva de recobro típica de acuerdo a los mecanismos de producción, ya sea para expansión de fluidos, para gas en solución, para cuando hay un empuje importante de agua, una capa de agua, o cuando hay segregación gravitacional. Todos tienen importancia en su presencia durante la vida de un yacimiento, solo que siempre uno de ellos va a predominar. ¿Ok? Adelante. Esto es un esquemático para que vean, no se vayan, digamos, cómo piensa un ingeniero, cómo puede ser asociar un mapa en su mente con un mapa que si bien lo tienen aquí abajito, que sí está mejor esquematizado reproduciendo ese ambiente sedimentario. Pero si yo me lo imagino que eso es algo así, yo tengo una idea de dónde puedo perforar, dónde no puedo perforar, o dónde puedo ayudar al geólogo, o si me dejan solo esa tarea a mí, yo puedo tener, ¿verdad? Puedo tener herramientas ya para decir, mira, no, yo de estos triángulos que están aquí, 1, 2 y 3, pues yo me voy al triángulo 1, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pareciera que estoy como en un canal y voy dándole idea a mi esquema, pues, digamos, inicial, pero muy, muy, muy inicial, ¿ok? Adelante. Cuando yo voy a hacer una propuesta de trabajo, que es ya como lo digo yo, la segunda fase de los pozos, cuando ya empezamos a optimizar esa producción, pues lo primero que yo tengo que siempre colocar o encontrar es el alcance y el objetivo, ¿sí? Ese alcance me tiene que estar relacionado con lo que yo quiero hacer en el pozo, ¿sí? Tiene que tener como soportes un mapa, un registro eléctrico, el ambiente sedimentario, la historia de producción, el diagrama mecánico, que finalmente es que me dice cómo yo puedo realmente trabajar ese pozo. La estimación volumétrica, ya sea POES o GOES, si nos referimos a petróleo o gas. El potencial que voy a esperar yo que va a producir ese trabajo que voy a proponer. Cuál es la reserva asociada y bueno, y si es rentable o no. Adelante. Entonces, normalmente los trabajos siempre, la mayoría estarían asociados siempre cuando se nos termina la energía primaria
En los yacimientos, pues tenemos que ir a un complemento en el pozo primero, ¿no? Antes de pensar en una etapa de secundaria. Pues vamos a rescatar un poco la presión en el pozo y entonces decidimos hacer cambios en el sistema de levantamiento que va a depender de las características de del yacimiento y del fluido presente, perdón, que se va a adecuar al manejo de uno u otro. Una vez que tenemos... ¿Perdón? ¿Perdón? Una vez que tenemos el sistema de levantamiento definido, pues ahí aparecerán los trabajos por realizar, como pesca de cabillas, cambio de bombas, hacer una estimulación, una acidificación, cambio de zona, o si tenemos una intrusión de agua, una conificación de agua, pues corregirla a través de una recementación. Adelante. Entonces, ¿qué hacemos normalmente nosotros? Ver un registro, ¿verdad? Un registro que ya tenga mucha información, ¿cierto? Y adelante, y lo que hacemos es proponer, ¿verdad? Asociar esta información con fluidos, o sea, con nuestra historia de producción. Y vamos viendo el comportamiento que estamos dejando al comportamiento que vamos a tener para nuestra nueva propuesta. Pero siempre lo asociamos con producción, ¿verdad? Y vamos viendo nuestro diagrama, nuestro registro interpretado, que tiene información de fase, que tiene información interpretada de porosidad, en donde nos dice cuáles son las zonas limpias, cuáles son de esas zonas limpias, qué hidrocarburos tiene, y podemos ir afinando un poco pues nuestra estrategia de trabajo. Adelante. Adelante. Entonces, fíjense, estas son las cosas que yo aspiraría que un estudiante, o que si yo tengo que hacer este trabajo, yo estaría capaz de hacer. Bueno, yo tengo mis mapas que se los mostré inicialmente, ¿cierto? Yo tengo mi mapa estructural, tengo mi mapa con mi interpretación de mi modelo sedimentológico. Adelante. Propongo una correlación estratigráfica para ver qué es lo que me encuentro. Asocio mi producción digamos, de los fluidos, digamos, al pozo que yo quiero hacerle el trabajo. Le estimo el rendimiento al pozo para un tipo de sistema de levantamiento particular. Adelante. Y veo cómo es visto ese pozo con relación a otros. Y le pongo toda la información, donde ha sido trabajado anteriormente en workover, donde puedo sugerir un workover para próximos trabajos, cómo se ve una zona con respecto a, digamos, a lo largo de esa columna estratigráfica, etc. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver esto. No quiero decir que nos encargamos solamente de recopilar la información. Muchos seguramente son partícipes de realizar, digamos, todos estos soportes, ¿verdad? Adelante. Para la estimación de reservas, bueno, yo voy a pasar rapidito por acá. Tenemos factores de recobro. En casos muy específicos de desplazamiento o inyección, pues actúan el cálculo de las eficiencias. Calculamos recobros máximos teóricos. Podemos utilizar también otro tipo de, digamos, de análisis como las curvas de declinación para finalmente estimar reservas. La recuperable, que debe ser todo lo que de lo que podemos recuperar de esa volumetría inicial, y lo remanente sería aquello que nos queda todavía disponible. ¿Ok? Podemos tipificar todo esto a través de un pozo para hacer un pronóstico. Adelante. En este caso de las eficiencias, es básicamente ver qué tanto se contacta el fluido desplazante con el que va a ser desplazado. ¿Ok? Adelante. Y eso lo podemos ver en esta, adelante, lo podemos ver en esta curva de flujo fraccional, que es un método muy conocido para cuando hacemos propuestas de inyección de agua. Ver qué tanto podemos trabajar con una saturación máxima, ¿verdad? Cuando ya el frente está en el pozo, el frente de inyección. Adelante. Igualmente con las curvas de declinación, de acuerdo al comportamiento que nosotros veamos de la curva de petróleo y la curva de gas, podemos asignarle un algoritmo que son los conocidos, son de tipo exponencial, hiperbólico o armónico. Adelante. Para finalmente calcular nuestras reservas,
recuperable, como ya se los había mencionado, y la remanente, que es básicamente lo que nos queda. Esa remanente es muy importante porque esa es la que nos va a decir si podemos hacer un trabajo, proponer un trabajo a un pozo, ¿verdad? Adelante. Entonces, fíjense, adelante. Este es el círculo de Reservoir Management de Ganesh Thakur, que lo pueden ver en la bibliografía, en su libro, y que calza muy bien para cualquier digamos, agrupación o integración de especialidades para un trabajo. En este caso, estos adelante están bien relacionados con lo que es la geología de producción. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a partir, integrar toda la información, ¿verdad? Cumpliendo la interacción que hay en este Reservoir Management, y podemos dar como producto adelante una caracterización de yacimiento para que nos va a servir para predecir el desempeño. Podemos generar un plan de desarrollos y importante pues entender y comprender cómo va a ser el rendimiento o el potencial del pozo. Adelante. Esto es muy dinámico. Nosotros en un año calendario, adelante, podemos hacer este reservoir management, lo podemos hacer en un año calendario. ¿Por qué? Porque las reservas son dinámicas, ¿sí? Entonces, lo que empezó en un año, la actividad lo recolectamos a través de la producción que tuvo esa actividad y se nos van a mover un poco las reservas. Al final del año, pues yo siempre voy a tener que recalcular, adelante, recalcular mis reservas para ver entonces cuál es la propuesta de desarrollo que sigue teniendo ese yacimiento. Adelante. Entonces, fíjense, aquí llegamos a un ejemplo típico de los que yo les doy a los chicos en clase. Les doy una tabla así, con otras, pero digamos, con otras tablas también, pero digamos que quería mostrarles a ustedes qué es lo que yo quería que alcanzaran los chicos cuando ven la materia. Con una información de esta adelante, preguntarles esto. Adelante. Hacerles esta pregunta. Que escojan. Claro, esto tiene un tiempo de estudio, ¿verdad? Escojan un campo, entonces la ubicación, que es lo que tienen inicialmente en esa tabla, y ahora desarrollenme, busquen y completen el cuadro. ¿Cuál es la era, el periodo, la edad? ¿Cuál es el tipo de yacimiento, el tipo de estructura, el ambiente sedimentario asociado? Y si era fácil o no, buscarán cuál era la volumetría y las reservas. ¿Sí? Un poquito, digamos, el ejercicio de las columnas que yo les mostré hace unas láminas atrás. Este es un tipo de ejercicio preguntado en examen. El otro, adelante, era darles un ambiente sedimentario en donde a unos puntos definidos que me dijeran cómo se imaginaban ellos cómo iba a ser esa fase, adelante, y propusieran qué fases se iban a encontrar si yo perforara o si la empresa donde estábamos perforaba un pozo en esas ubicaciones y qué pozo iba a ser mejor según su criterio. ¿Ok? Adelante. Igualmente lo hicimos, no se me pongan celosos, lo hicimos también para los ingenieros, los de completación y de perforación y de producción. Esto es un material extraído de la pizarra. Yo les esquematizaba un pozo completado con cierta información recolectada, dónde estaría ese pozo en un mapa esquemático y cuál sería la producción de ese pozo. Entonces, la idea es, adelante de esa evaluación, era que me dijeran cómo ellos veían la completación. Basado en esa historia dada, cómo podían ellos hacer una propuesta de workover, por ejemplo. ¿Ok? Y bueno, para tener en cuenta, no se les vaya a olvidar, estamos en estas décadas muy asociados a esto. Adelante, Javier. No se les olvide la ruta, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra historia, nos ha hecho ver que hemos, por nuestros desarrollos industriales
y por ahí estamos metidos nosotros los petroleros. Hemos incrementado la temperatura en el planeta y no se les olvide adelante la ruta que es ir a net cero, o por lo menos esa es la intención de si yo emito tantas toneladas de CO2, pero por lo menos sea capaz de también de capturarlas, pues, ¿ok? No se les olvide, eso está dentro, adelante, dentro del marco desde un principio de contribuir con las emisiones de CO2 y adelante. Y bueno, piensen un poco cómo asociar todo esto que yo les estoy diciendo con esto nuevo, porque siempre hay oportunidades. Así como las reservas empiezan a incrementarse a nivel mundial y empiezan a aparecer países que antes no tenían reservas y ahora sí, pues bueno, también empecemos a asociar qué posibilidades hay desde la geología para obtener estos beneficios a través de estas tecnologías nuevas que están en el orden del día de hoy. Y bueno, muchas gracias por su atención. Eso, digamos, era lo que yo les quería traer, cómo lo visualizo yo, que como lo dijo Javier, soy ingeniero de yacimientos, que muchas veces tuve esas posiciones iniciales y terminé siendo planificador, pero nunca olvidé que cuando iba a integrar un proyecto en una curva, siempre preguntaba qué ambiente sedimentario estaba asociado a ese yacimiento que formaba parte de ese proyecto. Porque para mí era importante, o sea, no perder la secuencia de todo lo que es lo técnico, pues, ¿me entienden? Y adelante, aquí les dejo otros planes de formación que creo que Javier también va a compartir con ustedes en otras láminas para que ustedes también vean la carta de curso que PIG también tiene para ustedes y que bueno, espero que haya sido de su agrado. Bueno, estoy abierta a las preguntas, a los comentarios. Siempre son bienvenidos a escuchar, digamos, esas otras visiones. Y bueno, adelante, Javier. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. De verdad que excelente disertación, bastante completa, bastante interesante. Queda abierto el canal de preguntas y respuestas o comentarios que deseen compartir con la ingeniero Eliana. Para ello pueden utilizar el chat o pueden emplear el micrófono. Por acá tenemos Ramón del Carmen. Vamos a darle acá un momento, dejar de compartir pantalla y compartir ya de manera más fuerte. Nos dice, considero que para hacer una propuesta de trabajo a un pozo tiene que ir acompañado de un análisis económico robusto en donde se pueda analizar riesgos asociados al trabajo y tener cierta certidumbre que el presupuesto para realizar el trabajo no tendrá desviaciones considerables y no resulte en arrastre de costos que no se analizaron o consideraron al proceso o al proponer dicho trabajo. Muy cierto, mi estimado. No sé qué opina la ingeniero Eliana al respecto. Sí, sí. Si bien yo se los coloqué en una lámina muy sutilmente, pues no quería invadirlos con el tema económico, pero sí, evidentemente todo lo que tú has dicho es correcto. Ninguna propuesta debería ser autorizada o aprobada sin haber tenido su análisis económico. Porque fíjense, todo el sustento del análisis económico, ¿qué es? ¿Cuál es la parte más allá de lo técnico de tener el aval de subsuelo, que esa propuesta es la mejor del pozo o para el pozo, para producir? ¿Qué es lo que tú le das al evaluador para que haga dicho modelo? La curva de producción. Y la curva de producción va a estar asociada a lo que tú tienes como volumetría para drenar. Eso es lo que tú entregas, ¿verdad? Como un producto hasta ahí más técnico. Luego,
tú vas y te sientas con Javier y le dices, Javier, mira, esto es lo mejor, ya tiene, digamos, desde el punto de vista de subsuelo y por lo menos hasta el pronóstico que puede ser viable. Vamos a ponerle los costos de cuánto sale hacer ese trabajo. Y nos vamos entonces con los costos, con lo que sale ese trabajo, más el costo operativo y más todo lo que vaya a involucrar el modelo a tomar en cuenta, pues sí, tiene que ser rentable. Tiene que ser rentable. Normalmente un workover es rentable porque ya tienes el pozo perforado. Sin embargo, entre un trabajo y otro sí puede haber diferencia en que uno sea mejor que otro. Y que finalmente ahí la decisión que tú tomes es lo que sea lo que te vaya a dar mayor rendimiento, mayores dólares, pues mayores ingresos. ¿Ok? Así es, ingeniero. De hecho, para nosotros poder ejecutar un proyecto, tanto a nivel de perforación como de workover, nosotros debemos iniciar con una etapa de visualización, que es saber qué es lo que tenemos disponible, donde convergen todas las especialidades asociadas a la perforación de pozos y obviamente la parte que usted aporta como ingeniero en yacimiento es sumamente importante para nosotros poder definir, por ejemplo, los objetivos, los intervalos a ser cañoneados, si es un pozo cementado, revestido y cañoneado. La geología es muy importante, sobre todo la parte geomecánica para saber la trayectoria de un pozo direccional. Y muy importante conocer, y eso lo da la gente de perforación, todos los antecedentes de pozos vecinos, porque en base a ello, cuando se va a establecer un programa de trabajo definitivo, que es el que debe seguir el equipo dentro de un taladro, desde el compañía supervisor de 24 y de 12, más todo el que está asociado, es saber bajo qué desviaciones se deben enfrentar. Hay un máximo porcentual, dependiendo del trabajo, si es de perforación o si es de workover, que no deberíamos sobrepasar como un margen de seguridad tanto en tiempo y costo para que el trabajo se mantenga dentro de la rentabilidad. ¿Estamos claros? Correcto, correcto. Ok, por acá tenemos otros comentarios. Nuestro amigo Miguel Ford. Felicitaciones a Eliana, excelente resumen, interesante y didáctico. Tenemos a Abraham Colli, muchas gracias, ingeniero Eliana. Ronald Román, ¿cómo puede un ingeniero químico apuntarse en el proceso explicado por la ingeniero Alvarado? Ok. Vamos a, no sé, ingeniero, si respondemos esta Sí, pregunta antes de seguir compartiendo los ok. comentarios. Bueno, sí, mira, un ingeniero químico, dentro de lo que es el proceso, digamos, que yo les comenté, puede estar asociado, mira, la parte de procesos de producción, digamos, en la interpretación de la composición del crudo, en la parte geomecánica, relacionar digamos, tu área con la composición, por ejemplo, y relacionarla sí, con la geoquímica, con los análisis que normalmente se hacen en esa disciplina, como son el SARA, por ejemplo, que es el de saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos. Involucrarte desde el laboratorio, por ejemplo, hasta la interpretación, porque, digamos, esa parte ahí tienes desde el laboratorio hasta el uso de esos datos para relacionarlos con otras cosas más específicas de la geoquímica, que es, por ejemplo, el tema de biomarcadores, que va más hacia la genética del crudo, desde que estaba en la roca fuente, hasta que llega el yacimiento.
en la variación de los crudos. Mira, un ingeniero químico tiene cabida en todo, porque ustedes son de pensamiento de procesos. Y los procesos acá, por ejemplo, lo que tiene que ver con fluidos, no solamente en el subsuelo, sino en la interpretación del PVT, por ejemplo, que también parte desde el laboratorio hasta la validación de, digamos, de los parámetros más importantes que son obtenidos de las diferentes pruebas. Yo también veo ahí posibilidades, por ejemplo. Y en la parte de procesos de, bueno, que ya no la comenté, pero un poco más en superficie. Pero siempre un ingeniero químico sí tiene cabida, digamos, y si no lo convertimos a ingeniero de yacimiento, por eso no hay temor, pues. He visto casos, ingeniero Eliana, que son ingenieros químicos y son, bueno, excelentes ingenieros en petróleo. O sea, se especializan en el área y se van hacia la parte de yacimiento. De hecho, en la universidad tenemos un ingeniero químico, pero tiene más de 20 años que trabajó en la industria en la parte de recuperación mejorada de yacimiento, de hidrocarburos, perdón. Y como complemento a lo que decía la ingeniero Eliana, ella mencionaba aspectos claves que en relación, por ejemplo, a workover. Hablaba de fracturamiento hidráulico. Para yo poder ejecutar un trabajo para mejorar u optimizar la movilidad o mejor dicho, la permeabilidad de una roca, yo debo desplazar o debo bombear un fluido fracturante más un agente de sostén. Y obviamente otros aditivos y productos que están asociados a este tratamiento. Lo primero que se tiene que hacer es que exista la compatibilidad entre lo que yo voy a bombear con lo que yo tengo en la formación, porque debemos evitar al máximo posible lo que conocemos como daño de formación, es decir, obstruir las gargantas porales, evitar la comunicación desde el yacimiento al pozo. Y allí es fundamental un ingeniero químico a nivel de laboratorio. Y así hay muchas áreas que el ingeniero químico se puede adaptar. Espero que con esta respuesta haya quedado más que claro esta interrogante. Por acá tenemos Carlos Sánchez, excelente presentación, una visión bastante integral para aquellos que no conocemos a detalle sobre algunas de las disciplinas involucradas en el proceso de producción de un pozo. ¿Campaña? Por acá, nuevamente Ronald Román, muchas gracias ingenieros, excelente su exposición. Pablo Mollegas llegó un poco tarde a la presentación, imprevistos de último momento, disculpen, no se preocupen, mi estimado. No sé si tengan alguna otra presentación, digo, alguna pregunta, algún comentario, para ya ir cerrando la disertación del día de hoy, por supuesto esperando que haya sido de su total agrado. Vamos a ver quién puede agregar algo adicional, si no, bueno, le cedemos la palabra a la ingeniero Eliana Alvarado para que vaya dando sus palabras de cierre. Bueno, muchas gracias, de verdad para mí un placer siempre compartir a través de este tipo de actividades, porque se valora mucho, digamos, el poder compartir, ¿no? Y que haya colaboradores que estén dispuestos a escuchar otras experiencias, ya sean académicas o que normalmente empiezan siendo académicas, pero también tienen un pequeño punto ahí de la experiencia del trabajo. Y que en definitiva se complementan, porque así como le digo yo a mis alumnos, yo vengo a darles una materia en específico, pero cada vez que le voy a dar un tópico me acuerdo de algo del trabajo, haya sido muy puntual o un estudio, algo que me tocó a mí hacer o que yo vi o fui parte de ese equipo. Entonces, bueno, muchas gracias, de verdad, siempre vamos a estar a la orden, tanto Javier, que muy cordialmente me invitó
a dar esta charla. Siempre tengo, por lo menos en el caso de Alvarado Consultores Profesionales, estamos siempre abiertos para los estudiantes, siempre abiertos a consultas, y yo siempre soy reiterativa en las redes sociales. No, tenemos los medios, los mecanismos para que quien quiera hacer una consulta, sea tesista, que quiera, tenga, siempre hay cosas digamos, por investigar. Entonces, les agradezco un montón su participación, haber tenido este tiempo con nosotros para compartir esta charla. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Por acá, para cerrar, tenemos un comentario de parte de nuestro amigo Carlos Montier. Javier, los 2 cursos de geología y desarrollo de yacimientos, la información respectiva de cada uno de ellos se encuentra en la página web, costo de inversión y fecha. Igual, por acá tenemos la página web, igual la ingeniero Eliana cuenta con Instagram, donde también se encuentra, también el LinkedIn del ingeniero, donde ella publica toda la información con respecto a las fechas y costos asociados a estos programas de formación. Pueden ubicar en Instagram, según lo observamos en el logo de la empresa, como ACP o Alvarado Consultores Profesionales. No sé si quiere acotar algo a esto, ingeniero. Bueno, sí, nosotros tenemos ahí, así como se los puse en el resumen que usted está compartiendo ahorita, ustedes tienen todos los cursos, la cartera de cursos en la página web. Pero como usted bien dijo, si hacen en el Instagram, también tienen ahí la información de los cursos que se han dado, de los cursos que están disponibles, que realmente son, digamos, de yacimiento, petrofísica, geoquímica y de evaluación económica de proyectos de inversión, que son básicamente, digamos, son cursos orientados a las especialidades por las cuales he pasado por mi carrera. Y también invito a profesionales si tienen de otras especialidades que quieran compartir, digamos, con Alvarado Consultores Profesionales su talento, digamos, con sus cursos, pues son bienvenidos también. Pero síganos. La información principal está en la página web, y después nos pueden seguir por las redes sociales, que ahí también las van a conseguir para su información. Bueno, ingeniera, 2 comentarios finales, dándole en líneas generales una gran felicitación por su disertación, la cual comparto plenamente. Y bueno, con respecto a la información. Bueno, por mi parte, para ir cerrando, agradecido eternamente con la ingeniero Eliana por haber compartido este espacio con nosotros, y por supuesto su amplio conocimiento con cada uno de los participantes. Y sin más preámbulos, vamos a ir entonces dando cierre a la sesión del día de hoy, deseándole que tengan una feliz y bendecida noche. Al igual que el ingeniero Eliana, nosotros también en PIG Consultores estamos a la completa orden en cuanto a asesorías y programas de formación y consultas a nivel de trabajos de grados, que estamos abiertos a asesorar o darle una retroalimentación en caso de tener dudas. Entonces, con esto vamos entonces cerrando la disertación. Feliz noche para todos. Que Dios les bendiga. Bueno, hasta luego. Buenas noches, hasta la próxima.